Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien. Para mí es un privilegio nuevamente poder llegar a sus casas, que nos podamos reunir para meditar en la palabra del Señor. Un abrazo fraternal a todos, así que les invito para que hagamos una breve oración para poner ese tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das, Padre Santo, de poder reunirnos en tu nombre, Señor, de poder escucharte hoy a través de los versos de la Biblia, Señor. Gracias, Dios amado, porque cada día tú nos enseñas más y más de ti y nos ayudas, Señor, para que podamos llevar una vida como a ti te agrada, Señor. Te bendecimos, Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra y guía cada día, Señor, nuestras vidas en tu voluntad. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, muy buenas noches para todos los que se van uniendo, los que van llegando a esta reunión. Esperamos que todos se encuentren muy bien en casa y que las cosas vayan marchando de la mano del Señor. Algunos de ustedes, no sé si se podrán identificar conmigo, pero cuando llegaron a los pies de Jesucristo, les pasó que justo estaban pasando por alguna crisis en alguna área. No sé si a usted le pasó, pero por lo menos en mi caso fue así. Y pues en el tiempo en el que llevo caminando con Dios, he descubierto que a la gran mayoría de personas le ha pasado igual que a mí. Y es que Dios aparece en esos momentos de crisis y es cuando estamos más dispuestos como a abrirnos esa oportunidad de escuchar cuál es la opción de Dios dentro de muchas que podemos recibir cuando aún no le conocemos, cuando estamos en momentos de crisis. Y sabe una cosa, he encontrado, y de eso es lo que quiero hablarles en esta noche, que justamente detrás de esas adversidades está Dios usándolas para traernos hacia Él. Muchas veces es así. Muchas veces Dios nos doblega, a veces doblega nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Y Dios está usando esas dificultades para atraernos hacia Él. Ya cuando nos vemos cercados por las circunstancias, cuando vemos que se han agotado todas las posibilidades racionales, y entonces ahí decimos, wow, ¿qué tal si de pronto intento buscar de Dios? Ahí es cuando Dios muchas veces doblega nuestro orgullo, como lo dije hace un momento. Y Dios está detrás de ese telón, porque Él se quiere revelar a nuestras vidas. Y muchas veces Dios utiliza las dificultades, las adversidades, para que podamos conocerlo. Porque Él es el Dios que camina sobre las aguas, Él es el Dios que abre los mares, Él es el Dios que hace milagros, las cosas que parecen imposibles. Así que hoy quiero que hablemos de eso. Mira, por ejemplo, lo que dice el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice tan tremendo y tan especial allí la palabra del Señor. Oseas, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Quiero que descubras o que puedas notar que el escenario que Dios dice allí que usaría para volver a traer a su pueblo hacia Él era justamente el desierto. Y aunque hoy nos vamos a detener en el contexto de esta historia, pero sí quiero que podamos por lo menos ver cómo Dios estuvo detrás de toda esa situación que vivió el pueblo de Israel. Y utilizó toda esa crisis que él dice que era comparado a un desierto. En un desierto hay sed, hay calor, hay necesidad. Es una condición bastante fuerte para cualquier persona. Pero dice que es allí donde Dios le iba a hablar con ternura a su pueblo. ¿Sí? Entonces, Dios está detrás de las cosas que parecen malas. Dios las puede usar para que volvamos hacia Él, para que lo conozcamos
Y definitivamente cuando nosotros entendemos esta realidad, vamos a ser muy bendecidos cada vez que entendemos que Dios aún puede usar las cosas malas para que su propósito sea cumplido en nuestra vida. Como hemos venido hablando estos miércoles acerca de Primera de Samuel, quiero que hablemos justamente de eso. Y quiero que lo miremos en un personaje llamado Saúl. Así que quiero que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 9, y ahí vamos a detenernos en esta noche, en esta historia de Saúl. Quiero contarles, para ponerles un poquitico en contexto, que Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Si usted lee un poquitico en el capítulo 8, se va a dar cuenta que las personas estaban pidiendo un rey como lo tenían las otras naciones y se acercan a Samuel para decirle, danos un rey. Ellos estaban diciendo, vemos que tus hijos no siguen el camino como tú has seguido a Dios, y por eso ellos decían, no vemos que tus hijos vayan a ser unas personas que puedan guiarnos como lo haces tú. Por eso queremos que nos nombres un rey. Y sabemos que la Biblia dice que a Dios no le agradó esa propuesta porque prácticamente lo estaban desechando a él. Estaban prefiriendo que los liderara un hombre en lugar de Dios. Entonces, Saúl es el primer rey que tiene el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver en el capítulo 9 justamente cómo se da ese llamamiento de Saúl. Quiero que leamos por favor en el capítulo 9 los versículos 1 hasta el 3. Dice la escritura, había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día, los burros de Cis se extraviaron y él le dijo a Saúl, lleva un siervo contigo y ve a buscar los burros. Así que, ¿qué estaba pasando en la vida de Saúl? Por lo menos podemos darnos cuenta. Saúl vivía en una familia rica, acomodada, pudiente. Era hijo de un hombre muy reconocido en la región que se llamaba Cis. Podemos ver también que la Biblia dice que Saúl era un hombre bien parecido, era un hombre agradable, dice que era también muy alto, pero nos dice una situación en particular, y es que los burros de Cis se extraviaron. Su padre, al ver que se extravían, manda a su hijo Saúl a buscarlos. Le dice, ¿sabe qué, mi hijo? Váyase con uno de nuestros siervos y por favor vaya y búsquelos para que los recuperemos. Entonces, aquí empieza la historia de cómo hubo una pequeña dificultad en la familia de Saúl, se convierte en un pretexto divino. Ya lo vamos a entender un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a buscarlos, pero leamos versículos 4 y 5. Miren lo que pasa. Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa, por el área de Saalim y por toda la tierra de Benjamín. Pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Finalmente entraron en la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo, volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Entonces, ¿qué pasó con esa búsqueda? Pues fue infructuosa. Por más de que los buscaron, no encontraron los burros que su padre le había pedido que buscara. Y entonces Saúl dice, creo que ahora mi papá va a estar más preocupado por nosotros que por los burros, porque ya está muy tarde y no hemos regresado. Entonces, mire lo que dice el versículo 6, de una idea que tiene ese siervo que fue con Saúl. El versículo 6 dice, pero el siervo dijo, se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo
tal vez pueda decirnos por dónde ir. Así que aquí pasa algo. En esa región había un hombre muy conocido que ya hemos venido hablando de él en capítulos anteriores, que se llamaba Samuel. Recuerde usted que en los primeros capítulos nos habla de una dama que era estéril, que se llamaba Ana, y ella le pidió a Dios: Señor, si tú me das la bendición de tener un hijo varón, yo lo voy a consagrar para que sea tu siervo. Y entonces Dios le concede esa petición, y ella, tan pronto el niño ya no necesita beber de la leche materna, va y lo entrega al sumo sacerdote. Ya hemos hablado de eso, el niño crece en el templo. Usted sabe que hace poquito hablamos de cómo el pueblo de Israel se había desviado de Dios, y Dios se revela a Samuel cuando lo llama. ¿Se acuerda que él pensaba que lo estaba llamando el sumo sacerdote? Entonces Dios empezó a hablarle a Samuel como Dios le hablaba a los profetas, que oyen audiblemente la voz de Dios. Entonces todo el pueblo reconoció que Samuel era un fiel profeta del Señor. Entonces el renombre de este siervo por toda esa región empezó a regarse por todos lados, al punto en el que cuando estos jóvenes, Saúl y su amigo, no pudieron encontrar a los burros, dijeron: pues hagamos una cosa, vamos a buscarlo a él, al vidente, al profeta, seguro él nos puede decir dónde encontrarlos. Así que aquí empecemos a ver algunos detalles que podemos empezar a aplicar a nuestra vida. Y es que sabemos que había una dificultad, y es bueno que nosotros en momentos de dificultad busquemos a personas que nos puedan hablar de parte de Dios, personas que conozcan de la Biblia, personas que tengan comunión con Dios, personas que cuando nosotros no sepamos qué hacer, o cuando tú no sepas qué hacer, tú puedas acercarte a alguien que pueda tener un consejo de parte de Dios para ti, un consejo con todo el amor, con la reverencia, pero con ese deseo de siempre ser fieles a la verdad de Dios. Creo en lo particular, claro, Dios puede hablarnos a través de un profeta, creo que actualmente Dios lo puede hacer. Sin embargo, también miremos que Dios nos habla fielmente por la Biblia. Así que busquemos, ¿verdad?, ese tipo de personas que hoy en día pueden ser los discípulos del Señor Jesucristo, personas que amen al Señor Jesús, y entonces a ellos deberíamos buscarles en ayuda cuando nosotros también tengamos dificultades, cuando no sepamos qué hacer. Vayamos a donde fulanito, que es alguien que es temeroso de Dios, vayamos donde esta persona, y yo conozco que ora, que lee la Biblia y no sé qué hacer en este momento de mi vida. Mira cómo estos dos jóvenes sabían que había un hombre de Dios, que siempre hablaba de parte de Dios. Así que si tú quieres hablar de parte de Dios, siempre te aconsejo, sea una persona de la Biblia. Todo lo que tú digas de parte de la Biblia, usado fielmente, siempre será el mejor consejo de parte de Dios. Ahora, ¿qué le había dicho Dios a Samuel acerca de Saúl? Porque recordemos que Samuel era un profeta, y ya Dios le había dicho algo a Samuel acerca de Saúl. Descubrámoslo en los versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior: mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. ¿Qué podemos empezar a descubrir acá? Que claramente el tema de que esos asnos, esos burros se perdieran, Dios estaba detrás del asunto. Porque era la única manera de que Saúl saliera de su entorno de familia para desplazarse en esa búsqueda, y allí entonces Samuel pudiera hablarle de parte de Dios al joven Saúl y decirle que él era el próximo rey de Israel. Mis hermanos, Dios utiliza
tanto las buenas como las malas circunstancias. Creo que usualmente usa más las malas, las adversas, para llamarnos a su propósito. Así que no tengamos en poco si tal vez en el día de hoy tú estás pasando por una dificultad, porque tal vez Dios esté detrás de esa dificultad para llamarte más la atención hacia Él. Tal vez, como le pasaba a la familia de Betania, las hermanas de Lázaro, había una de ellas que se llamaba Marta, recuerda, y nos dice que Marta era una mujer que siempre estaba ocupada, pero sin embargo ella no quiso escuchar cuando tenía al Señor en su casa, pero dice que María había escogido la mejor parte. Así que, ¿quién estaba detrás de esa situación, de la pérdida de esos burros? Pues estaba Dios detrás de todo eso. Y el Señor lo había permitido para que Dios pudiera darle ese nombramiento de ser el rey de Israel a Saúl. Romanos 8:28 nos habla acerca del propósito de Dios aún a través de todas las cosas que vivimos. Dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Mis hermanos, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Y quiero ser claro con esto. No se trata de que este versículo lo podamos aplicar a ese estilo de vida de que yo hago todo lo que yo quiero y, no, yo sé que todo eso ayuda para bien. Ojo, porque el versículo nos dice un detalle importante. Dice, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así que todas las cosas cooperarán para el bien de aquellos que están persiguiendo el propósito de Dios. Es ahí. Entonces fíjate, si tú estás caminando buscando la voluntad de Dios, te quiero decir que lo bueno y lo malo coopera para el propósito de Dios en nuestras vidas. Aún eso que nos duele, que nos molesta, que no le encontramos una respuesta, Dios usa todo eso para el bien de los que lo aman. Acuérdate de eso. Dios tiene un propósito supremo para nuestra vida. Y Él siempre va a utilizar todo lo que esté en nuestra vida para que ese propósito se cumpla. Amén. Y ya lo vamos a descubrir. ¿Qué sucedió cuando Saúl encontró a Samuel? Leamos versículos 18 al 20. Dice, justo en ese momento, Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó, ¿podría decirme, por favor, dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. ¡Wow! ¡Qué bello este momento! Fíjate que cuando Saúl encontró a Samuel, Samuel le dijo todo lo que él venía a decirle sin que él tan solo le contara. ¡Qué bello este ministerio profético! Samuel le dice, no te preocupes, las asnas o los burros que tú viniste a buscar ya se encontraron. Pero note que en ningún momento Saúl alcanzó a contarle por qué lo estaba buscando. Así que aquí quiero que encontremos detalles muy interesantes. Cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, pasa algo idéntico a lo que le acababa de suceder, o lo que acabamos de leer, que le pasó a Saúl. Y es que, yo no sé si a ti te pasó, pero yo recuerdo mucho que cuando por primera vez me senté a escuchar a alguien predicar la palabra de Dios, es como si esa persona me conociera. Es como si esa persona supiera todo lo que yo estaba viviendo. Es como si yo me preguntaba, pero ¿a qué horas le contaron a esta persona todo eso que yo estaba viviendo? ¿Cómo lo puede saber? Pues mis hermanos,
siempre que nosotros vamos a buscar de Dios, nos vamos a encontrar con la magnífica realidad que Dios nos conoce más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Amén. Que Él sabe todo de nosotros. Él sabe todo nuestro pasado, nuestro presente y sabe hacia dónde nos quiere llevar. Entonces, cuando Saúl se encuentra con Samuel, se encuentra con la realidad de que Dios lo conocía, de que Dios sabe por dónde camina, de que Dios sabía por qué había salido de su casa. Pero lo más importante es que Dios sabía para dónde lo quería llevar. Mis hermanos, qué bello es saber que cuando nosotros empezamos inquietos por la crisis a buscar de Dios, entonces encontramos que Dios sabe mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Dios conoce nuestro problema, conoce la solución y sabe lo que debemos hacer. Así que qué bello es encontrarnos con eso. Yo te aseguro que si tú empiezas a escudriñar tu Biblia, vas a empezar a experimentar lo mismo que seguramente Saúl pudo experimentar delante del profeta Samuel. ¡Wow! Dios me conoce. ¿Cómo es que esta palabra me habla tanto? ¿Cómo es que estos textos son tan claros y hablan con tanta exactitud de lo que vivo? Pero ¿por qué hay tanto conocimiento de lo que hay dentro de mí? ¿Por qué yo siento que cuando abro este libro y lo leo, me habla tan profundo a mi alma? Porque esa es la palabra de Dios. Esa es la voz de Dios que nos habla de una forma tan clara y tan precisa. Así que vayamos ahora a los versículos 22 al 24. Dice lo siguiente. Luego Samuel llevó a Saúl y a su siervo al comedor y los sentó en la cabecera de la mesa. Y así los honró más que a los 30 invitados especiales. Después, Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. El cocinero trajo la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come, le dijo Samuel. Lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás. ¿Usted se imagina cómo se sentía Saúl en ese momento? Como, ¿y qué está pasando acá? Yo solo venía a buscar unos burros. ¿Por qué este trato tan especial? ¿Cómo así que yo soy la esperanza de Israel? ¿Qué está pasando acá? No lo puedo comprender. Creo que Saúl se pudo haber sentido un poco asombrado, pero ¿qué está pasando aquí? Pues, ¿sabes? A Saúl y a su acompañante lo sentaron en un lugar de privilegio. Así como Saúl recibió un lugar privilegiado, aun cuando él no lo entendiera y aún no se sintiera merecedor de ese lugar, así es como Dios nos permite ser adoptados como hijos suyos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Recibimos abundantes bendiciones como hijos de Dios, todo porque Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario para que recibiéramos un trato de hijos benditos de Dios. Las dificultades nos llevaron a conocer ese maravilloso Dios que está dispuesto a perdonar a los pecadores y a adoptarlos como hijos por medio de la fe en Jesús. Qué bueno es encontrar que cuando nosotros somos reconciliados con Dios, el trato cambia totalmente. De repente empezamos a percibir que el Espíritu Santo nos quiere revelar que tenemos un Padre en el cielo. Empezamos a encontrar que el Espíritu Santo nos quiere afirmar en nuestro corazón que realmente somos hijos de Dios y que Él se interesa por cada uno de nosotros. Antes no era así. Y entonces nos pasa igual que a Saúl. Pero yo, ¿por qué estoy recibiendo tanto amor celestial? ¿Yo por qué estoy recibiendo la presencia de Dios? ¿Yo por qué ahora me siento tan seguro en cada paso que doy? Me siento tan amado como nunca me sentí en la vida. Pues mis hermanos, eso es lo que hace la belleza del Evangelio de Jesucristo. Nos pone en lugares que nosotros no queríamos ni creeríamos merecer. Mis hermanos, qué bello es encontrarnos como Dios
nos está revelando su inmensa bondad para cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cuál era entonces el propósito que Dios tenía para Saúl? Descubrámoslo en el capítulo 9, versículo 27, y leamos hasta el capítulo 10, versículo 1. Dice: cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después de que el siervo se fue, Samuel dijo: quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios. Capítulo 10, versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Hermanos, el propósito de Dios de sacar a Saúl de la comodidad de su familia, el propósito de Dios de que fuera en búsqueda de los burros, el propósito de Dios de que no las encontrara y que tuvieran que buscar a un vidente, que era el profeta Samuel, era que Saúl recibiera el llamado de Dios para su vida. Ese era el propósito. Mis hermanos, Dios lo había escogido para ser el rey de Israel. Cuando esas dificultades que pasamos nos acercan a Dios, estoy absolutamente seguro que detrás de esas dificultades Dios quiere revelarnos su propósito para nuestras vidas. Su propósito. Hoy Dios quiere recordarte que Él es el Señor de todas las cosas que pasan en tu vida, las buenas y las malas. Y que Dios puede orquestar todo eso para llamarte hacia su propósito. Él tiene un gran propósito para tu vida. Y así como Samuel le dijo a Saúl que él había recibido un mensaje de parte de Dios para él, yo quiero decirte, de parte del Señor, que Dios te amó de tal manera que ha dado su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, ya no vayas a la muerte eterna, sino que seas reconciliado con Dios. Él tiene un gran propósito para tu vida. Y el mejor lugar en el que puedes estar es de la mano de Dios. Es el mejor lugar en el que tú puedes estar. Dios aún puede usar la adversidad para traerte a Él, así como hizo con Jonás. Tal vez tú seas como Jonás, que Dios tenga que traerlo a la brava, así sea a través de la boca de un gran pez, para que cumpla su propósito. Tal vez esta adversidad que tú puedes estar pasando hoy sea la manera en la que Dios te recuerde que tú le perteneces y que tú tienes un propósito que Él te ha dado y que Dios desea que tú lo cumplas. Que tal vez te has apartado del Señor, pero que el Señor hoy te llama a que vuelvas a Él. Porque tal vez esa adversidad es el recorderis, la alarma de Dios en la agenda de tu vida que te está trayendo de nuevo hacia sus caminos. Tal vez tú no conoces al Señor. Entonces tal vez este también sea ese momento que Dios ha dispuesto para que a través de la crisis tú puedas clamar por la ayuda y la misericordia del Dios Todopoderoso. Su gran meta, sin duda alguna, será revelarte a Jesucristo, su Hijo. Y que Él sea el modelo a seguir cada día de tu vida. ¿Qué dificultad estás pasando hoy? ¿Cuál es esa adversidad que te ha tenido preocupado estos días? Porque tal vez ese sea el método divino para traerte hacia el Señor. ¿Cómo puede estar usando Dios eso que estás viviendo para revelarse a tu vida? ¿Has experimentado tiempo atrás alguna circunstancia que Dios usó que de pronto te afligió, pero sin embargo a través de esa circunstancia llegaste a conocer a Dios realmente? ¿Has olvidado lo que Dios te llamó a hacer? Tal vez. Empacaste las promesas. Tal vez empacaste ese llamado. Empacaste los recuerdos de ese día en que alguien te habló de parte de Dios y te dijo que Él te había apartado para su servicio. Empacaste eso y dijiste: eso no es para mí. Pues bueno, tal vez a través de esa dificultad Dios te esté diciendo:
vuelve a traer esa maleta de los recuerdos, desempácalos y acuérdate de lo que yo te dije y lo que yo te llamé a hacer. Esta dificultad te está mostrando que dependes de Dios o que estás caminando sin Él. ¿Qué es lo que está revelando esta dificultad en tu relación con Dios? Vamos a orar. Señor, te damos mil gracias por permitirnos meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Dios bendito, por aparecer en nuestras vidas, para rescatarnos, Señor, porque divagábamos por la vida hasta el día en que te conocimos, Señor. Gracias, sé que muchos de nosotros te conocimos en medio justamente de la dificultad. Estábamos perdidos, angustiados, hastiados, Señor. No sabíamos qué hacer ni qué rumbo tomar hasta que tú apareciste, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque a través de esta historia reconocemos, Dios, que tú usas la adversidad para traernos hacia tu llamado. El llamado más grande que pueda tener el ser humano es reconocer que tú eres Dios y que Jesús es tu Hijo quien nos salva de la ira venidera, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a caminar en pos de tu llamado supremo, Señor. Y gracias, Dios, por los mecanismos que tú usas para que no nos olvidemos de tu llamado. Señor, te bendigo, que hoy sea una noche de reconciliación, de reencontrarnos con tu llamado para algunos, Señor, y para aquellos que por primera vez tal vez escuchen un mensaje como este, sea el momento, la ocasión para reconciliarse contigo por medio de Jesús. Señor, oramos para que las almas que andan sin ti hoy sean vueltas hacia ti por tu amor y misericordia. Te doy gracias, que tu bendición, Señor, sea sobre mis hermanos, sobre la iglesia y por supuesto sobre cada persona que va a ver este mensaje. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias a todos por su tiempo. Meditemos en estos bellos versos acerca del llamado de Dios y de cómo Dios usa las dificultades para traernos hacia Él. Un abrazo fraternal, espero verles el próximo domingo aquí en la congregación para que juntos adoremos y sigamos conociendo al maravilloso Dios de la Biblia. Bendiciones, una feliz noche para todos.